Desde que empezó a correr el murmullo en Monterrey, el ambiente alrededor de Tigres se volvió distinto, como si el aire tuviera electricidad. No es cualquier rumor, es de esos que se sienten en la piel del aficionado, en el volante del carro camino al trabajo, en la plática rápida de la tienda, en la mirada cómplice que dice algo se está moviendo. Porque cuando se pronuncia Gabigol cerca del volcán, la imaginación se enciende sola. No estamos hablando de un nombre más para llenar una lista, sino de un delantero con aura, con esa mezcla de ego, colmillo y hambre que en el fútbol se traduce en goles que pesan, goles que te cambian temporadas. Y sí, hoy está en Cruzeiro, pero los caminos del mercado son caprichosos. A veces un club cree tenerlo todo bajo control, y de pronto una llamada, una cena discreta, un mensaje en clave, y el tablero se reacomoda como si alguien hubiera movido la pieza más importante. Como aficionado de Tigres, uno aprende a vivir entre la ilusión y la exigencia. Aquí no basta con promesas, aquí se pide grandeza, jerarquía, impacto inmediato. Por eso el rumor se siente natural. Tigres siempre mira hacia arriba, siempre quiere el siguiente golpe de autoridad. En la ciudad se empieza a hablar con ese tono que mezcla esperanza con cautela. Nadie quiere emocionarse de más, pero tampoco se puede fingir indiferencia. Porque la idea de ver a Gabigol con la felina en el pecho no se siente lejana, se siente como una posibilidad que está a una firma de volverse historia. Los rumores no nacen de la nada, nacen cuando hay señales. Una declaración ambigua, un silencio raro, una sonrisa que dura más de la cuenta, un no sé que suena así. Y en el fútbol, el silencio es un lenguaje que los directivos dominan como si fuera un arte. Se dice que Tigres busca un delantero que prenda fuego el ataque y sacuda la liga. Un hombre que obligue a los rivales a cambiar el plan de juego desde la víspera, que haga que los defensas duerman con el estrés en la nuca, que convierta cualquier balón suelto en amenaza. Gabigol, por estilo y por personalidad, encaja con esa idea de golpe mediático y deportivo. Es el tipo de futbolista que vive para los momentos grandes, que no se esconde cuando el estadio ruge, que se alimenta del reto como si el reto lo hubiera estado esperando toda su vida. En México, y más en Tigres, la exigencia no perdona. Pero también es cierto que esta plaza, cuando te abraza, te hace gigante. La afición aquí puede ser tormenta, pero también puede ser hogar, puede empujar como pocos lugares en el continente. Imagínalo entrando al volcán con el túnel vibrando, con la tribuna cantando, con esa presión que a algunos les pesa y a otros los vuelve leyenda. Gabigol no parece de los que se achican, parece de los que sonríen cuando todo el mundo aprieta. El rumor también prende porque tiene lógica deportiva. Tigres, con su ADN de plantel poderoso, siempre necesita un killer que convierta el dominio en marcador. A veces puedes jugar hermoso y aún así sufrir si no tienes a quien meta la daga. Y Gabigol es, por definición, un jugador de área con instinto. Uno de esos delanteros que no piden permiso para aparecer, que encuentra la grieta donde nadie la vio, que llegan a la cita con el balón como si lo hubieran pactado horas antes. En Brasil se forma otra clase de delantero, uno acostumbrado al choque, al ritmo intenso, a la presión constante, a los partidos donde cada toque te cuesta. Eso, trasladado a la Liga MX, puede ser una ventaja brutal si se adapta rápido. Pero la adaptación no es solo futbolística, también es emocional. Monterrey te exige personalidad, y Gabigol tiene personalidad de sobra. A veces demasiada, dirán algunos, pero en Tigres el carácter fuerte también se vuelve combustible. Se especula con un proyecto que seduzca. Se habla de un plan, de una propuesta que no solo le ofrezca dinero, sino protagonismo, libertad para ser figura, un entorno que cuide su imagen y le permita construir una narrativa nueva. Porque un fichaje así no es solo deporte, es marca, es marketing, es camisetas, es conversación internacional. Es poner a Tigres en boca de todos otra vez, como cuando llegaron esos nombres que hicieron que el continente volteara a vernos. Y Tigres tiene esa historia reciente de romper techos. Cuando el club decide ir por algo, suele ir con todo. No a medias. No con dudas. Con la convicción de que la grandeza se compra con audacia, pero se sostiene con trabajo. Del lado de Cruzeiro, el tema también tiene su tensión. Un club grande, con orgullo, con afición pesada, que no quiere convertirse en escalón de nadie. Por eso el rumor se siente como una batalla silenciosa entre instituciones que no se doblan fácil. Hay quienes dicen que el jugador podría sentir que necesita un cambio de aire. No porque le vaya mal, sino porque el futbolista vive de estímulos, y cuando un reto nuevo se asoma, a veces te llama más fuerte que la comodidad. Y el reto en Tigres es distinto a cualquier otro. Aquí no vienes a ver qué pasa, aquí vienes a ganar. Vienes a cargar con expectativas. Vienes a jugar con el peso de una institución que se acostumbró a pelear arriba. También se habla de que Tigres quiere reforzarse con un delantero que conecte con la tribuna desde el primer minuto.
Gabigol, con su historia, con su presencia, con su estilo desafiante, sería el tipo de figura que genera amor intenso y odio igual de intenso. Y eso, en el espectáculo, significa impacto. Porque el fútbol moderno no solo vive de resultados, vive de historias. Y la historia de un delantero brasileño, con fama de decisivo llegando a la Sultana para encender la liga suena a guión de película. En las conversaciones se repite una pregunta: ¿cómo se vería Tigres con Gabigol al frente? Y la respuesta abre más imaginación: un equipo que no perdona, que transforma cualquier llegada en amenaza, que juega con una frialdad que asusta. Se piensa en el tipo de partidos que Tigres suele enfrentar, esos donde el rival se encierra y te obliga a romper un muro. Ahí es donde un delantero de instinto vale oro, porque te resuelve una jugada que parecía muerta. Y también están esos partidos grandes, los de noche pesada, los de presión al máximo. Ahí no cualquiera aguanta. Pero el rumor dice que Tigres no está buscando cualquiera, está buscando a alguien que tenga el estómago para la tormenta. La afición, claro, se divide entre los que se emocionan y los que se protegen. Hay quienes ya se imaginan el anuncio, la foto, la playera, el primer gol. Y hay quienes dicen hasta no verlo, no lo creo, porque el mercado enseña a desconfiar. Pero incluso los más escépticos se quedan pensativos. Porque hay rumores que se sienten inflados, y hay rumores que se sienten como un secreto mal guardado. Por cómo se comenta, tiene aroma de posibilidad real. Se habla de negociaciones complejas, de cifras grandes, de estructuras creativas. Porque un movimiento así no se cocina en una tarde. Requiere paciencia, estrategia, y esa frialdad directiva que no se desespera, pero tampoco se rinde. En Tigres, además, saben negociar con el peso del proyecto. Saben vender la idea de un club que cuida, que compite, que construye escenarios para que sus figuras brillen. Y eso, para un delantero que quiere ser protagonista, pesa. También está el tema del vestidor. Un jugador como Gabigol necesita un entorno fuerte, con líderes, con estructura, con experiencia. Tigres, por tradición reciente, suele tener ese tipo de vestidor que absorbe egos y los convierte en objetivo común. Y si la cosa avanzara, sería interesante ver cómo lo arropa la tribuna. Porque el volcán no perdona la falta de entrega, pero cuando ve hambre, cuando ve actitud, cuando ve esa chispa de yo vine a ganar, te convierte en ídolo muy rápido. El rumor crece porque Tigres siempre tiene hambre de títulos. No basta con competir, la idea es dominar. Y para dominar, necesitas piezas que te den ventaja en los partidos cerrados, esos donde una sola jugada decide todo. Gabigol, si llega, no llegaría para ser uno más. Llegaría para cargar reflectores, para asumir responsabilidades. Y eso, para la mentalidad felina, suena atractivo: queremos figuras que no se escondan. En las carnes asadas ya se discute hasta el estilo de celebración. Se imagina la intensidad, la provocación, la sonrisa confiada. Y se piensa en cómo reaccionarían los rivales, en cómo se incomodarían porque Tigres vuelve a mover el tablero. Porque sí, un fichaje así no solo fortalece a Tigres, también golpea el orgullo de los demás. Les manda un mensaje: aquí hay ambición, aquí hay poder, aquí no se juega a medias. Y en la Liga MX, los mensajes importan. Importan para la prensa, importan para la percepción, importan para la mentalidad interna. Un club que fichara a Gabigol estaría diciéndole al torneo entero que quiere mandar. Se especula con el papel del cuerpo técnico en el convencimiento. Con el plan táctico que le presenten, con la idea de cómo lo van a surtir, de cómo lo van a poner en zonas donde es letal. También se especula con la idea de que su llegada podría liberar a otros atacantes, generar sociedades, provocar espacios. Un 9 que fija centrales cambia todo, los extremos se sienten más libres, los mediocampistas se animan a romper líneas. Y si algo tiene Tigres, es gente capaz de ponerle balones con veneno. Porque cuando el equipo encuentra ritmo, suele generar ocasiones. Lo que a veces faltaba era ese colmillo para convertir el dominio en sentencia. El rumor, en el fondo, habla de una necesidad. Tigres quiere ser más implacable. Quiere que los partidos no se alarguen por ansiedad. Quiere ese delantero que te mate la esperanza del rival con un solo toque. Gabigol, por su perfil, representa esa idea. Representa la frialdad del área, el olfato de gol, la obsesión por llegar primero al rebote. Y eso, en un equipo grande, se vuelve arma. Claro, también hay dudas naturales. Un jugador mediático trae ruido. Trae cámaras. Trae polémica potencial. Y Tigres, aunque sabe manejar reflectores, también sabe que el equilibrio interno es sagrado. Pero esa misma presión puede ser gasolina. Hay futbolistas que necesitan el escenario para sentirse vivos. Hay futbolistas que, cuando el foco los apunta,
responden con goles. El rumor apuesta a que Gabigol es de esos. Otra cosa que se comenta es el tema de la motivación. ¿Qué lo movería a dar el salto? Tal vez la sed de una aventura distinta, tal vez el deseo de conquistar una liga nueva, tal vez la ambición de ser figura en un país que vibra con el fútbol. México, además, suele enamorar por su intensidad. Los estadios, la rivalidad, la pasión, el ritmo de semana a semana. Para un delantero con hambre, puede ser un paraíso si se conecta con la dinámica. Y Tigres, como ciudad futbolera, es un lugar que te marca. Aquí se vive el club en la calle. Aquí el fútbol no es entretenimiento, es identidad. Y eso, para un jugador que busca sentir algo grande, es atractivo. Se especula con una presentación a lo grande, como le gusta a esta institución cuando se trata de bombazos. Porque Tigres entiende el espectáculo, entiende que el fútbol también es narrativa, y sabe cómo hacer sentir a la afición que está viviendo un momento histórico. Pero antes de todo eso, están los pasos invisibles. Las llamadas discretas, las conversaciones de representantes, los acuerdos de palabra que nadie confirma. Ahí es donde nacen los fichajes de impacto, en esa zona donde el rumor es la única pista. Y mientras tanto, la afición juega su papel: soñar, debatir, exigir, imaginar. Porque el aficionado de Tigres no solo observa, también construye presión social. Y esa presión, a veces, acelera decisiones. Hay quienes dicen que esto sería un golpe perfecto para reforzar la mentalidad ganadora. Que la llegada de un delantero así no solo suma goles, suma confianza, suma ese miedo en el rival que se siente desde el calentamiento. Imagínate al rival revisando la alineación y viendo el nombre de Gabigol. Eso cambia la conversación interna. Eso obliga a ajustar marcas, a proteger zonas, a pensar dos veces antes de adelantar líneas. Esa es la ventaja psicológica de una figura. El rumor también se alimenta de un detalle: Tigres sabe fichar a lo grande. Y cuando el club se mueve, lo hace con una seriedad que no se ve en todos lados. Por eso, cuando se habla de un nombre pesado, la gente no lo descarta tan fácil. Pero también se sabe que en el mercado hay trampas. Hay rumores sembrados para presionar contratos, para mover intereses, para provocar aumentos. Por eso, el aficionado vive con la guardia arriba, aunque el corazón se le escape. Aún así, el simple hecho de que se hable ya es un triunfo de ilusión. Porque la ilusión también mantiene vivo al club entre partidos. La ilusión te acompaña en los días sin fútbol, te hace sentir que algo grande está por caer. En el entorno felino se repite una frase: si hay humo, es porque algo se está cocinando. Y este humo es espeso, insistente, de esos que no se disipan con un desmentido tibio. La palabra Tigres pesa. Pesa en México, pesa en el continente. Y cuando un club con esa marca aparece alrededor de un hombre, el mundo del fútbol lo toma en serio, aunque no haya confirmación. También se especula con el rol del jugador en el vestidor, con cómo se integraría, con qué tipo de líder podría ser. Hay líderes silenciosos y líderes de fuego. Gabigol parece de fuego, de los que contagian y también provocan. Y esa provocación, bien encausada, puede ser un arma. Porque Tigres necesita intensidad, necesita esa chispa que encienda partidos trabados. A veces, una personalidad fuerte rompe la monotonía y empuja al equipo a ser más agresivo. Se piensa, además, en el impacto en la afición joven. Un hombre así atrae nuevos seguidores, genera contenido, dispara conversación en redes. Tigres no solo compite en la cancha, también compite por relevancia, y un fichaje así te pone en la cima del ruido. Pero el ruido no basta. Tigres no quiere solo titulares, quiere resultados. Y ahí es donde el rumor se vuelve interesante. ¿Podría Gabigol dar ese salto de rendimiento que te define una temporada? La afición cree que sí, o al menos quiere creerlo. La idea de verlo celebrar en el Volcán se vuelve una obsesión bonita. Porque el Volcán vive de esas escenas, de esos momentos que se vuelven eternos. Y Tigres, como historia reciente, se alimenta de momentos. Un delantero así también puede cambiar la forma en que el equipo es visto por afuera. Los rivales dejan de hablar de Tigres como un club fuerte y empiezan a hablar de Tigres como un club imparable si se enracha. Y cuando un equipo provoca ese respeto, ya ganó una parte de la batalla. Porque el respeto te da segundos de ventaja, te da dudas en el rival, te da oportunidades que nacen del miedo. Se comenta incluso la posibilidad de que el jugador llegue con una misión personal: demostrar, callar bocas, reinventarse, dejar una huella en un país distinto. Esa clase de misión suele convertir a los futbolistas en monstruos competitivos. Pero también hay una verdad: la Liga MX es dura, no por ser mejor o peor, sino por ser distinta. Viajes, alturas, climas, estilos. El que no se adapta sufre.
El que se adapta, brilla y se vuelve figura absoluta. Y Tigres, con su infraestructura, con su entorno profesional, puede facilitar esa adaptación. Aquí no se improvisa tanto como en otros lados. Aquí se cuida al jugador, se le arropa, se le exige, pero también se le respalda. La afición, en su imaginación, ya arma el 11, ya sueña con el primer balón al espacio, con la primera diagonal, con el primer remate que sacuda la red. Y eso es lo que hace grande a un rumor, que te regale imágenes antes de existir. También se comenta el golpe a los clásicos, a los duelos calientes. Imaginar a Gabigol en esos partidos donde la ciudad se parte en dos es imaginar un escenario explosivo. Porque esos juegos se juegan con sangre caliente y corazón enorme. Un delantero con colmillo en partidos así puede convertirse en villano del rival y héroe eterno del tuyo. Y Tigres ama esas historias, el personaje que llega, se planta, y decide un partido que se cuenta por años. Claro, hay quien teme que sea demasiado show. Pero Tigres no le tiene miedo al show cuando el show viene con goles. Y la historia del club lo demuestra, aquí se valora la jerarquía. Se especula con que el acuerdo, si llegara a avanzar, tendría detalles que se mantendrían bajo llave. Porque en fichajes grandes, la discreción es parte del juego. Nadie quiere que se caiga por filtraciones torpes. Mientras tanto, la prensa local se alimenta del rumor, pero el aficionado no necesita confirmación oficial para sentir emoción. El aficionado se mueve por señales, por intuiciones, por ese instinto de grada que a veces le atina más que los comunicados. Y cada día que el rumor no muere, crece. Porque si fuera mentira total, se apaga rápido. Lo difícil de apagar un rumor así es que tiene gasolina, lógica deportiva, poder económico, ambición institucional. En el fondo, Tigres vive en una era donde ya no se sorprende con lo normal. Aquí lo normal es competir arriba. Por eso, la afición exige movimientos que mantengan esa altura. Y Gabigol suena como una respuesta a esa exigencia. Hay quienes imaginan el número en la espalda, el primer entrenamiento, las fotos con la playera, el primer Vamos Tigres con acento brasileño intentando sonar norteño. Y todo eso, aunque sea fantasía, ya tiene sabor a realidad. Se piensa también en cómo lo recibiría el grupo, cómo se haría la dinámica con los líderes del vestidor. En Tigres, el vestidor manda tanto como la cancha. Y un fichaje grande necesita integrarse sin romper la armonía. Pero Tigres también sabe absorber estrellas. Sabe convertir el ego en ambición colectiva. Sabe decirle a la figura, aquí brillas, pero aquí se trabaja. Y el que entiende eso, se vuelve leyenda. El rumor hace que el calendario se sienta más cercano. Cada partido se mira distinto cuando piensas que, en cualquier momento, podría venir un anuncio que cambie el ánimo del torneo entero. Y eso es lo que provoca un nombre como Gabigol, expectativa. Expectativa de goles, de show, de títulos, de noches épicas. El aficionado de Tigres vive para esas noches, para esos rugidos que se sienten hasta en la piel. Se comenta que, si se diera, sería un mensaje para la afición, no vamos a bajar el nivel. Sería una declaración de que Tigres seguirá siendo Tigres, ese club que no se conforma con ser protagonista ocasional, sino protagonista constante. Y al mismo tiempo, sería un reto para el propio jugador. Porque aquí no se perdona el conformismo. Aquí, si llegas como figura, te exigen como figura. Te piden rendimiento, entrega, y sobre todo, hambre. La palabra hambre aparece en todas las conversaciones. Hambre de gol, hambre de títulos, hambre de trascendencia. Y Gabigol, por su historia, se vende como un tipo que juega con hambre, con esa necesidad de ser decisivo. Por eso el rumor no se siente absurdo. Se siente como esas ideas que, aunque parezcan enormes, encajan con la personalidad de Tigres. Porque Tigres no piensa chiquito. Tigres piensa en grande o no piensa. Y mientras no haya una verdad oficial, la afición seguirá haciendo lo que mejor sabe hacer, llenar el silencio con pasión. El silencio se convierte en esperanza, la esperanza en debate, el debate en deseo colectivo. Puede que al final todo quede en humo. Puede que el mercado dé otra vuelta y el destino se vaya por otro lado. Pero nadie puede quitarle al aficionado lo que ya vivió en el rumor, ese minuto de ilusión donde todo parecía posible. Y si el rumor se convierte en realidad, Monterrey va a temblar. Porque no es cualquier fichaje, sería un golpe emocional para la ciudad, un golpe mediático para la liga, un golpe futbolístico para los rivales. Yo, como aficionado de Tigres, no puedo evitar imaginarlo, el volcán encendido, la tribuna cantando, el delantero entrando con mirada de guerra, y el torneo entero mirando con ese respeto que se gana con poder. Porque Tigres no se construyó para pedir permiso. Tigres se construyó para marcar territorio. Y un rumor como este,
con Gabigol asomándose en el horizonte, suena a territorio defendido con ambición. Al final, esto es fútbol, una mezcla de fe, negocio, estrategia y deseo. Y el deseo, cuando se prende en la afición felina, se vuelve una fuerza que empuja historias. Por eso el rumor no se va, se queda, crece, se hace parte del sueño. Y aunque hoy sea solo especulación, ya nos regaló algo, la sensación de que Tigres sigue vivo, inquieto, hambriento, listo para el próximo rugido que haga que toda la liga se acuerde de quien manda cuando se trata de soñar en grande.